Bueno, vamos a continuar con el problema número 9. Son muy sencillos. Vamos a ver la información. Planteamos los datos. Calcular la magnitud de la velocidad me está pidiendo. La velocidad no la conozco. Que lleva una carga de 9 microcoulombs. Acuérdense que el microcoulombs es el prefijo mu. ¿Sí? Bueno, prefijo micro se llama. No se nos va a olvidar cómo se dibuja, cómo se escribe, vaya. Le corresponde por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Y que atraviesa al penetrar un campo magnético, que es beta, de 0.1 Tesla, que sabemos que el Tesla es lo mismo que Newton sobre coulomb por segundo por metro, para ahorita ver las unidades de medida, las que se tengan que eliminar. Con un ángulo, ojo, va a haber un seno del ángulo por aquí, porque tiene un ángulo atravesado, 50 grados, el cual recibe una fuerza cuya magnitud es de 3 por 10 a la menos 3 Newton. ¿Sí? Ya tengo ya la información, no ocupo más. De todas las fórmulas que estoy usando de despejes, vamos a plantear, voy a buscar la fórmula que involucre la velocidad ya despejada, que es la fuerza entre la carga por el campo magnético, ¿sí? Multiplicado por el seno del ángulo. No tuviese seno del ángulo si el ángulo fuera, perdón, si penetrara perpendicularmente. Acuérdense que esa fórmula de la velocidad salió de fuerza igual a velocidad por Q por V por seno del ángulo, o Q por V por velocidad por seno del ángulo, no importa ahí. Ya solo queda mente aplicarla. Tenemos que aplicarla aquí y a ver cómo nos da. Es una división, pero abajo es un producto, un triple producto. Entonces tenemos velocidad es igual a lo que es la fuerza, que vale 3 por 10 a la menos 3 newton. Y dice que abajo tengo que poner la Q, la carga Q, que son 9 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a beta. Beta es 0.1 newton sobre coulomb sobre segundo por metro, multiplicado por el seno de 50. ¿Sí? Podemos empezar eliminando unidades. Las unidades se van los newton con los newton y se van coulombs con coulomb y quedan metros por segundo. ¿Sí? Van a quedar metros por segundo según ley tortilla, si no chequen y van a darse cuenta. Y la velocidad está en metros por segundo. El 3 por 10 a la 3 puede esperar, a la menos 3, perdón. Voy a aventármelo de abajo, lo puedo hacer directo. Multiplico 9 por punto 1 por el seno de 50 directo, para no tener que sacarlo por partes. 9 por punto 1 por el seno de 50. Si quiero usar varios dígitos, 0.6894. Y la potencia menos 6 se conserva esta potencia, porque este no tiene potencia ni este tiene potencia. Entonces solamente queda esta potencia. Quedan metros por segundo. Todo. ¿Sale? Ahora toca dividir 3 sobre 0.6894 y me da 4.3513 aproximadamente. Recordemos, sobre potencias. Cuando la potencia de abajo, cuando es una división, la potencia de abajo se cambia de signo. Y al hacer la operación de 6 menos 3 va a quedar 3 positivo. Queda por 10 a la 3 metro por segundo. ¿Sale? Porque son unidades de las que quedaron aquí al eliminar. Pero por ejemplo, si ustedes quisieran quitar esa potencia por eso a las 3, perdón, pues tienen que recorrer a la derecha 3 veces. Sería el punto 1, 2, 3. Sería 4351.3 y ya no queda el por 10 a la menos, perdón, por 10 a la 3, perdón. Y listo. Así resolvemos el problema número 9. Y que en su libro, donde saqué estos problemas, da 4.3 por 10 a la 3. O sea que metros por segundo está con menos decimales. ¿Sale? Vamos con el número 10.
Dice la pregunta, ¿qué fuerza? Vamos a poner los datos. ¿Qué fuerza me está pidiendo la F? Recibe un alambre recto por el cual circula una corriente. La corriente es de 5 miliamperes. Ojo, miliamperes, que le corresponde 5 por 10 a la menos 3 el mili y el ampere. Perpendicularmente, ojo, ahí no ocupo ángulo porque me está hablando de perpendicularmente a un campo de, ese es el flujo magnético, de 0.6 Tesla, que eso sabemos que es 0.6 Newton sobre amperes, que en Coulomb por segundo, que teníamos en el problema anterior, pero como aquí hay amperes, pues le ponemos amperes por metro, que amperes es lo mismo que Coulomb por segundo, repito. Si quedan 8 centímetros de alambre dentro del campo, esa es la longitud. 8 centímetros debemos de convertirlo siempre a metros, dividiéndolo entre 100, ¿sí? Se tiene que dividir entre 100 y me da 0.08. Pues como me están pidiendo la fuerza, y es, ¿cómo se llama? Penetra perpendicularmente, no va a entrar el seno del ángulo. Entonces obviamente es una fórmula sencilla. La otra que vimos, beta por déjeme checar aquí un error pequeño. Puse carga y es corriente. Beta por corriente. Sí, ya está corregido el error. No es carga, porque no está en Coulomb. O, bueno, planteado lo vimos beta por longitud por corriente. Pero es la misma, beta por corriente por longitud. Pero si quieren, para que no se enreden, lo ponemos así. Y ya solamente aplicamos la fórmula. Muy elemental. Procedimiento. No tiene seno del ángulo. Más sencillo. Que incluso está sencillo. Y es fórmula directa porque me está pidiendo la fuerza. La que planteamos en el modelo matemático en su momento. Cuando iniciamos el tema. No hay despeje aquí. Beta pues es 0.6 Newton sobre A por metros. Longitud 0.08 metros. Multiplicado por la corriente, que vale 5 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sale? Me voy con los números primero. Pero, bueno, voy a eliminar unidades primero. Se elimina ampere con ampere, metro con metro, porque está arriba y abajo, y quedan newtons. Y sí, cierto, la fuerza debe quedar en newtons. Multiplico números 0.6 por 0.08 por 5. Nos da de 0.24. Y como ninguno tiene potencia más que este, se pasa la misma potencia. Queda por 10 a la menos 3. ¿Sí? Así. Y quedan newtons. ¿Vale? Y ahí acaba el problema. Pero si ustedes se van a las soluciones del libro, porque al último vienen en el libro las respuestas que debe dar, se van a encontrar con que la solución es esta. Y ustedes dirán, pero no me dio lo mismo. Breves, esto es lo mismo. Estos dos es lo mismo. Solamente que aquí, para que quede menos 4, se recorrió a la izquierda, a la derecha, perdón. Y queda igual que esto. Esto es lo mismo que esto. Si no, piquen en la calculadora esto. Y denle igual y les va a dar esto. Está recorrido nomás. Vámonos con el número 11, penúltimo problema. El 10 ya acabó ahí. ¿Qué tenemos de información? Dice, se introducen 12 centímetros. Estamos hablando de la fórmula donde involucramos a la longitud, porque me está dando la longitud. En la fórmula del problema 9 no involucra la longitud. Aquí involucra la corriente y en el otro involucra la intensidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, déjenme checar, tenemos lo siguiente. Tenemos la longitud que vale 12 centímetros. Tenemos 12 centímetros de longitud que se tiene que convertir a metros dividiéndolo entre 100. Al dividirlo entre 100
da 0.12 metros. 0.12 metros. Como penetra de manera perpendicular en el campo eléctrico, ¿sí? Quiere decir que no va a incluir ni el seno del ángulo ni nada. Entonces, beta sería 0.25 teslas. ¿Ok? Pero, como estamos hablando de corriente, vamos a ocupar el ampere, entonces es lo mismo que Newton sobre ampere por metro. ¿Sí? Y la fuerza dice que vale 1.6 por 10 a la menos 3 newton. ¿Sí? Y me está preguntando con qué intensidad pasa la corriente, pues. Entonces, la fórmula que voy a usar es la de la intensidad, pero ya despejada, de la fórmula de fuerza igual a beta por longitud por I, perdón. La que vimos en esta. Nomás despejamos la I aquí. Ya la tenemos nosotros en nuestro formulario. Entonces quedaría intensidad igual a fuerza sobre beta por longitud. Es una división. ¿Sí? Entonces va a quedar, esto es vectorial, ¿no? Esto también. Va a quedar en el procedimiento va a quedar intensidad es igual a la fuerza, que vale 1.6 por 10 a la menos 3 newton, entre beta, que es 0.25 newton entre ampere por metro, multiplicado por la longitud de 0.12 metros. Pues elimina unidades. Newton se va con newton, metro se va con metro y va a quedar unidades de ampere. ¿Sí? Va a quedar unidades de ampere. Entonces multiplico primero abajo. Este de arriba lo dejo igual. Y abajo multiplico 0.25 por 0.12. Y eso me da un total de 0.03. Ah, esto me queda en amperes, ¿no? Y ya divido. Como el de abajo no tiene potencia, pues solamente divido los números. 1.6 entre 0.03. Me da 53.33333 y así. Y la potencia de abajo, como no tiene, se queda la potencia de arriba. Igualita. Entonces queda amperes. Si ustedes revisan en el libro, ese es el resultado ya, ¿no? Pero si ustedes revisan en el libro se van a encontrar en la solución que viene como así, ¿sí? 5.3 por 10 a la menos 2 amperes. Pero es lo mismo. Es igual, solamente que viene recorrido el punto a la izquierda una vez para que este se baje un valor. Más bien aumente para que quede menos 2 por la recta numérica que les había platicado. Y listo. Y acabamos el problema número 11. Ahora me voy al problema número 12. En el problema número 12 vamos a ver, es el último ¿no? El último. Dice, ¿cuál es la longitud sumergida? Ya sabemos por qué tipo de, cómo se llama fórmula vamos a ver. Donde involucra la L, que ya tiene que estar despejada porque es lo que me está pidiendo. En un campo magnético, beta es igual a 0.28 teslas. Sí, ahorita vamos a ver cómo me conviene, con qué unidades. De un alambre recto por el cual circula una corriente, vuelve a darme corriente, ¿sí? Entonces aquí me conviene que esté en 0.28 newton sobre ampere por metro, ¿sí? La corriente de 3 amperes no tiene prefijo, mucho mejor. Sí, el ángulo son 37 grados. La línea de flujo con la que recibe la fuerza porque van impactando hacia el campo, esas líneas de flujo tienen esa magnitud de fuerza, de 6 por 10 a la menos 3
newton. ¿Sale? Me está pidiendo la longitud con la que se sumerge. Pues sencillo. La fórmula que voy a usar, como tiene ángulo, pues voy a involucrar la del ángulo con despejar la longitud. La fuerza, la que vimos, fuerza es igual a beta por i por longitud, o beta por longitud por i por el seno del ángulo. Pero despejada la longitud ya la tenemos. Si no, ustedes la despejan, beta por i por el seno del ángulo. Ahí tenemos la fórmula. El procedimiento lo voy a hacer aquí un poquito abajo para que quepa. Solamente sustitución. Se dan cuenta, es muy sencillo el enunciado, lo que pide. Entonces me pide longitud. Sustituyo la fuerza, dice fuerza ¿cuánto vale? 6 por 10 a la menos 3 newton. Y abajo sustituyo Tesla, lo que está en Tesla, 0.28, que es el campo magnético. 0.28 me conviene que esté en newton sobre amperes por metros, multiplicado por la corriente, que son 3 amperes, multiplicado por el seno de 37, porque es el ángulo en que penetra la línea de flujo. Arriba lo voy a dejar igual. Bueno, las unidades primero. Las unidades vamos a eliminar lo que se tenga que eliminar. Newton se va con newton, amperes se va con amperes y van a quedar metros. Pero como está abajo, va a quedar con la y tortilla, va a quedar arriba. El de arriba queda igualito. Me voy con abajo. Multiplico 0.28 por 3 por el seno de 37 y les va a dar aproximadamente 0.5055. ¿Sí? No tiene potencia abajo, pues quedó sin potencia. Claro que si recorriera el punto, pues iba a dar potencia, ¿no? Y acá entonces como, esto queda en metros, ¿no? Arriba. Porque estamos hablando de longitud. Miren. Si ustedes se percatan y dividen 6 entre puntos 50-55, les va a dar aproximado de 11.869, por ejemplo. Y como no hay potencia abajo, queda la potencia arriba. ¿Sí? Por 10 a la menos 3 metros. Pero como lo queremos en centímetros, tienen que multiplicar por, ¿cuánto tiene un metro de centímetros? Por 100. Y les va a dar aproximadamente de 1.18, que esto, centímetros. Que eso, si se lo encuentran en el libro en sus soluciones de las respuestas al final, les va a dar de 1.2 centímetros redondeado. ¿Sí? Porque esto, al convertir de metros a centímetros, se multiplica por 100. Y listo. Ya tenemos la solución. Se sumerge 1.2 centímetros, muy pequeño, al aplicar este campo magnético de 0.28 Tesla, con esa intensidad de corriente, con esa fuerza y con ese ángulo. Y listo. Aquí terminamos el tema que estábamos checando del conductor. Y acabamos el problema número 12. Bueno, en un campo magnético, ¿no? Con eso acabamos, chavalones.